José Di Mauro, a quien le damos la bienvenida. Querido José, gracias por acompañarnos como siempre. Me encantaría que puedas darnos una evaluación, una visión de lo que está pasando justamente en el Parlamento argentino, en el Congreso Nacional, luego de esta vergonzosa actitud de accionar que tuvieron las fuerzas de seguridad, entre otras cosas, con los jubilados, ¿no? que estaban justamente ahí manifestándose en paz y que fueron tremendamente agredidos, ¿no? Por elementos de seguridad de las fuerzas comandadas por Patricia Bullrich, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, aquí estamos, bueno, en un congreso muy activo, la Mm. verdad es que ¿Empezaron a trabajar, está... empezaron a trabajar en serio, un poco más comprometido, José? No, 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 ahí tengo un tema, porque A ver, yo creo que se trabaja mucho. sí, Lo que pasa que muchas veces se dice, por ejemplo, se dice, se cuentan las sesiones. ahí está, claro. Yo hago una Aclaración, ¿no? observación en Sí, cuanto a que bien, acá hay minorías muy extremas. sí, El gobierno tiene una minoría ajá, y es muy difícil, o sea, es muy difícil consensuar. O sea, claro, ahí vos tenés, como sí, gobierno no podés ir a armar una sesión para después que te la compliquen ese, perdiendo la elección, tal perdiendo cual, las votaciones. claro. O sea, yo creo que sí, no, se trabaja mucho. El rol del periodismo parlamentario justamente es ver lo que se está haciendo detrás De las lo que se sesiones, ve claro, fundamentalmente. público, Es exacto. mucho más que las sesiones. Ujú. Hoy por hoy, y lo que es este año, realmente no Ajá. tenemos descanso en materia de comisiones. Sí, sí, lo veo Son porque te ya. convoco y siempre te noto y me comentás que estás de aquí para allí, que hay mucha movida. Eso está bien por un lado, y esta observación que vos estás haciendo es fundamental porque a veces nosotros por ahí que no estamos ahí caminando los pasillos del Parlamento desconocemos algunas cosas. Está buenísimo que lo aclares. Ahora, ¿cómo estás viendo vos justamente esta situación de esta desproporción que hay del oficialismo con la oposición que tal vez bloquea un poco la toma de decisiones más rápidas, más ágiles, ¿no? Sí, obviamente se le está complicando a partir de la Ajá, aprobación de la ley de bases, que sí. finalmente se consiguió en junio. Ujú. eh, a partir de ahí, bueno, hubo una oposición dialoguista que a partir de ese momento dijo, bueno, ahora nosotros tenemos nuestra propia agenda, ya te dimos las herramientas para gobernar, Claro. ahora nosotros Ujú. vamos a forzar el Ahí tratamiento de está. cuestiones que le interesan particularmente a la oposición. Ajá. Entonces ahí es cuando empezaron a hacer una sucesión de derrotas legislativas por parte del gobierno en el Congreso y, por ejemplo, la semana pasada que se dio ese desmarque que hubo de parte del PRO, Sí. que había sido hasta entonces Ajá. muy o el sostén fundamental del oficialismo. Bueno, por una vez le empezó a votar en contra Ujú. y tuvo la semana negra legislativamente hablando el Ajá. gobierno nacional. Lo dejó Con como un tres poquito derrotas consecutivas. sensible, estimado José, por ahí eso le produjo un momento de frizar alguna continuidad de temas que se estaban avanzando. Sí, a partir de ahí, bueno, tuvieron que hacer un barajar y dar de nuevo, Claro. y hoy hay mucha expectativa en esta Ajá. reunión que se va a Sí. hacer y que va a protagonizar el presidente Javier Milei Ajá. con justamente con los jefes de los Los bloques, bloques, claro. no solamente el jefe del Ujú. bloque oficialista, sino también el jefe del bloque PRO Ujú. y el jefe del bloque MID, que son tres miembros nada más, pero Ajá. tiene la particularidad de que es un retorno a la Casa Rosada de parte de Oscar Sago, que fue Sí. forzado a renunciar justamente a la conducción del bloque La Libertad Avanza Ajá. allá por el mes de abril. Ujú. Y bueno, a partir de ahí llegaron a a la convicción y bueno, este es un producto claro de las cenas de entre Macri y Sí. Milei, Parece que que le ha como que se recomendado, bueno, ajustaron para la vuelta de algunos
hombres de la política que pueden ser fundamentales para recomponer justamente este deterioro que se viene dando muy altamente Sí, entre los integrantes del PRO y La Libertad Avanza, ¿no? claro, claro. Limar, Entonces, tiene que algunas recomponer. cuestiones que estaban ahí dando vuelta, pero en ese marco, con la salida de un hombre importante dentro del Parlamento, del propio grupo de La Libertad Avanza, este retiro, esta renuncia forzada tal vez de uno de los integrantes de La Libertad Avanza, ¿no está desmembrando un poco el esfuerzo que venía haciendo el Ejecutivo Nacional para posicionar algunos temas puntuales que necesita resolverlos? Y ahora el tema es las internas de la Libertad Avanza que se vieron en el Diputados y el Senado. Ujú. eh, ya han llamado muchísimo la atención porque, bueno, han echado es un procedimiento que no se Que no usa. se usa, claro. Nunca se ha echado a una diputada en Ajá. la Cámara de Diputados y a un El senador senador, claro. en la Cámara Alta, y Sí. evidentemente estas son cosas que no suceden Ujú. en un oficialismo que en general lo que hace es cooptar o conseguir más adhesión de otros sectores, Ahí no está. Ujú. prescindir de alguno, independientemente de que estos son votos que en definitiva uno entiende que van a seguir alineados con Ajá. el oficialismo Pero en no los pierde, temas principales, no pero bueno. pierde fuerza el bloque, deja de ser tan compacto como se pensaba establecer en su momento. Esto le va jugando en contra al propio mandatario argentino, ¿no? Porque de alguna manera ciertas bajadas de línea que él implementaba a través de Franco comentan de manera reservada que se están como bloqueando, ¿no? Que no está tan aceitado el camino como se venía dando en los primeros momentos del gobierno actual. Estas Claro, fricciones se pueden afectar le va a complicar. directamente el tratamiento de algunos temas puntuales que ya estaban encaminados, estimado José. Sí, yo creo que este tipo pero bueno, tiene que ver con un bloque muy diverso Claro. del oficialismo, una selección de los candidatos que no se hizo para llenar lugares y no necesariamente pensando en que iban a hacer gobierno. Ujú. Se encuentran con un bloque donde no hay demasiadas figuras, en realidad no hay figuras, Ya. de peso, Claro, y hay una. hay muchos novatos en el Parlamento argentino que Sí, desconocen un totalmente. poco el camino, el idioma parlamentario dentro de lo que es el ámbito de un Congreso Nacional, porque dicen también algunos expertos internos también y algún que otro asesor que no hay, digamos, colaboración de gente que esté capacitada para desarrollar en profundidad temas que son muy delicados, más en este momento con una situación dramática que vive la Argentina, ¿no? Y el Parlamento tiene que resolver cosas fundamentales que se están dilatando y postergando demasiado. Sí, 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 es lo que está sucediendo un poco, y bueno, es lo que ahora, a recomendación de Mauricio Macri, Ujú. va a tratar de solucionar el oficialismo de alguna manera. Le ha pedido el expresidente al presidente actual que, Ajá. bueno, se involucre más, porque la palabra del presidente siempre Es es fundamental, claro. importante. Ajá. Es muy valioso que te llame Sí, un presidente, que te convoque a la Casa Rosada. O sea, sí. hay una serie de simbolismos que Ajá. claramente Javier Milei, al no venir de la política, Ahí está la cosa, ¿no? al ser de otro sector, Mm. claramente no lo tiene graficado esas cosas, pero bueno, las irá aprendiendo, esperemos, Claro. y Está bueno hay que que por lo ver si. menos el expresidente le dé una ayuda, colabore, ¿no? O sea, a pesar de que, bueno, hay muchas internas, entre ellos mismos, dentro de sus colaboradores, está bien esa actitud. ¿Vos crees de que sería necesario descomprimir de alguna manera esta cuestión de tensión que hay con la propia vicepresidenta? Porque hemos visto y hemos notado que Villarruel ya está teniendo una agenda de alguna manera de forma independiente en cierto campo de la política y dentro del mismo Parlamento argentino, ¿no? Inclusive dicen de que Sí, ahora la salida de Ricardo Alfonsín, su renuncia supuestamente dentro de lo que es el ámbito del radicalismo,
puede habilitar a otros dirigentes de la política a tomar el mismo camino, ¿no? ¿Eso no va a fracturar un poco lo que necesita un parlamento de tener cierta consistencia para resolver justamente No, pero cuestiones muy yo creo delicadas que, que tiene el país? yo creo que la salida de Alfonsín del radicalismo es, o sea, Alfonsín no tenía ningún peso No, claro, dentro del Partido Centenario, sí. es mínimo, Ujú. Pero de no alguna creo que manera se llegue. descomprime esa interna del radicalismo, ¿no? Donde No, justamente, porque él no a ver, tenía ni siquiera tenía no el tiene peso, peso, claro, o sea, claro. sí, puede ser que le genere Sí, algún respiro a alguno, ajá, pero tomó una decisión que ya estaba fuera del partido desde el ajá, momento que él se sumó al gobierno anterior. claro, ajá. Claramente, yo creo que igualmente, Libera al radicalismo, a los boinas rojas, a tomar otro tipo de decisiones que estaban a la espera justamente para no tener encontronazos con el apellido Alfonsín, ¿no? Que eso por ahí es- es- podía generar algún tipo de impacto a nivel social, ¿no? puede ser, lo que sí es que dentro del radicalismo hay diversas posturas Tal cual. que se ven mucho en el Congreso. Nosotros Sí. hicimos un análisis A ver. de los bloques, Ajá. de la conformación, las internas, y por Sí. ejemplo en el bloque radical hay cuatro sectores bien Mira vos. definidos. Claro. O sea, hay mucha interna, Mucha interna, claro. pero bueno, todavía para las elecciones falta un tiempo, para las presidenciales falta más tiempo todavía, y sobre todo estamos en Argentina, pueden pasar muchas cosas. Exacto, es todo Eh, impredecible, estimado. entonces, Ahora, de acá dentro quién de esa sabe cómo interna será. que vos haces referencia, que está bárbaro que lo comentes, porque evidentemente al tener vos contacto directo con esta información y estar ahí en el propio Congreso analizando diariamente lo que se cocina, fuera del contexto de lo que la gente ve habitualmente, ¿crees de que el área de Lustó y de los radicales tradicionales o de la línea ortodoxa, puede haber un enfrentamiento o por lo menos lo que se ha visto, liberarlo a Lustó y a su gente como para que empiece a tener otro tipo de acercamiento con el gobierno y con la oposición? Porque hemos visto que ha estado de acuerdo con algunas cosas que el gobierno planteaba y con otras no. Ha habido planteos bastante interesantes. Porque si no tenemos una oposición desde el radicalismo, desde el Partido Comunista, desde otras, digamos, fuerzas políticas que hagan un sostenimiento de temas muy delicados que tiene que resolver la Argentina, esto nunca tiene un nivel de paz adecuado como para poder avanzar en la toma de resoluciones fundamentales que tiene que implementar el Congreso Nacional, ¿no? El radicalismo tiene mucha interna, Ujú. tiene un presidente que es Martín Lustó Ya, y que en el Senado no tiene, o sea, por ejemplo, no tiene ascendencia en el claro. Senado, a No hay pesar de fuerza, ser no hay el potencia, ¿no? presidente. Sí. O sea, Mm. lo cual no es solamente un dato, Sí, no implica que un juicio de valor, obviamente. tal cual. Ajá. Pero él es él tiene más diputados en todo caso que le responden Sí. o alineados con él. Ajá. Es parte, o sea, es más diverso, por ejemplo, la situación que se ve en la Cámara de Diputados. Siempre son muy distintos los cuerpos. Sí, No es lo mismo el PRO en el Senado claro. que ni siquiera por cantidad que lo que es el PRO en diputados. Ujú. Pero bueno, Ni en hablar el lo que está radicalismo. ni hablar lo que está pasando con el peronismo o el kirchnerismo, ¿no? Que hay No, unas el subdivisiones peronismo. tremendas. Ahí así como te decía, que tiene cuatro sectores, el Claro. kirchnerismo en la Cámara de Diputados tiene 10 10 sectores, así sectores, que sí. imagínate, 10 sectores. Está en peor posición en este caso que el propio radicalismo. La UCR Sí, pierde, digamos, de es alguna manera poder distinto. y ahí las divisiones o los encontronazos que hay en el peronismo, kirchnerismo y otras facciones de líneas ortodoxas también no le da consistencia a la oposición, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, tiene, y tiene el cimbronazo que le está produciendo la novela de Alberto Fernández y todo esto que se Claro. va conociendo a medida que pasan los días, que más allá de que Alberto Fernández se fue del poder habiendo con nada de poder, justamente, pero bueno, el efecto de daño todavía persiste y bueno, es una cosa que por un lado sostiene a este gobierno, le da fuerza por el solo
efecto comparativo, Ujú. pero al peronismo le genera mucho daño, sobre todo porque, bueno, fue un mal gobierno el anterior, venía de gobiernos, venía de un desgaste Muy muy fuerte, muy fuerte, grande, claro. y en definitiva ahora les está costando encontrar figuras que, ya sabemos, en todos los partidos pasa lo mismo, pero en el peronismo más, que si vos Mm, no tenés un liderazgo importante, te cuesta un montón más. claro. Hay un liderazgo claro, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, pero obviamente, con todo el enorme desgaste de que lo que Totalmente fueron los desinflada últimos está la 20 situación años, ahí, claro. Ahí donde también la hay... gente Sí. quiere dar una vuelta de página Ujú. y no encuentra que el peronismo sea alternativa. Ah. Es lo que sostiene bien alto todavía, y a pesar del fuerte ajuste, a Javier Milei. Ujú. Viste, por último, así ya te libero agradeciéndote siempre la gentileza y el análisis que compartís con nosotros y con los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional. Esta disputa o encontronazo que hubo entre Guado de Pedro y la propia presidenta, justamente vicepresidenta en este caso, de la Argentina y mandamás de el Senado de la Argentina, Villarruel. ¿Crees que puede tener algún tipo de efecto? Porque ahí hubo un planteo muy claro de estas diferencias que hay entre los dirigentes políticos de la Argentina y los propios representantes del Congreso, donde se hizo, o tal vez se intentó utilizar la cuestión de la represión que se estaba dando fuera de el Congreso Nacional mientras se debatían temas fundamentales y que, bueno, provoca también un efecto de impacto en la sociedad, ¿no? Porque se ve este tipo de discusiones necesarias que es entendible, pero no hay, digamos, un acompañamiento de lo que es la defensa del libre reclamo en un sistema democrático como tiene actualmente la Argentina, ¿no? Esta represión innecesaria con gente totalmente indefensa que es apaleada mientras se está debatiendo ahí en la Cámara un montón de temas fundamentales, que no haya una concientización de este tipo de actos que se cometen, ¿no? No, pero lo que sucedió esta semana en realidad fue puntualmente, no había sesión, o Ujú, sea que en realidad si bien generó efecto, pero no había una sesión. Lo que mencionabas recién era de la vez anterior donde sí había sesión y fue contra la ley de bases. Ahora era más que ujú, nada una protesta por el decreto de claro. necesidad de urgencia, Ujú. no, por el veto, Por el veto contra a el veto jubilados, todavía, exacto. que se anunció, pero no se Sí. concretó y que Ajá. todos están esperando. Pero la cuestión pasa más allá de un poco De esa de lo fricción que se momentánea que se vivió dio. ese Ujú. día, Sí. eso que se vivió ahí, que fue, bueno, repudiado por todos los sectores de la oposición. Pasa más que nada por lo que va a suceder cuando se produzca el veto y la decisión que vayan a adoptar los bloques, que en Ujú. definitiva pueden rechazar o no. Yo creo que no se va a rechazar Ajá. el veto, en definitiva no van a alcanzar el número en la Cámara de Diputados, y ese es el dato con el que me parece que se sostiene el gobierno, pero bueno, va a tener que trabajar Muy fuerte, para lograr claro. eso. Ajá. ¿Tu olfato, crees que esto se puede dar, que habrá consenso en ese sentido dentro del Yo Parlamento? creo que más que consenso va a haber una postura de tratar de no forzar todo tanto. O sea, yo creo que le van a rechazar el decreto de necesidad de urgencia, por los fondos reservados, Ajá. pero el veto no. El Eso es veto lo no. que me Ajá. parece que va a terminar ¿Esto no sucediendo. puede generar una conmoción social teniendo en cuenta realmente el deterioro gravísimo que hay en el sector de la tercera y cuarta edad y los padecimientos que están teniendo los jubilados? ¿No se ha tomado conciencia dentro del Parlamento argentino de la gravedad que está viviendo No, sí, justamente ese sí. sector? Sí, pero el gobierno lo que sostiene es que eso significa déficit, y convengamos, la verdad es que el sector previsional normalmente tiene, o sea, hay en este momento la calle está más calma de alguna manera, Ujú, pero el sector previsional, a pesar de sin detrás no es motorizado todo esto a partir de como sucedió en su momento con cuando fue
Los piqueteros en su momento. Ajá. Ahora dijeron que iban a salir a la calle otra vez. Vamos a ver qué pasa. O sea, vamos a tener unos días venideros bastante complejos, ¿no? No se percibe. Claro. El momento ya pasó. Ajá. La sesión ya pasó. Ya Eso está. ya se votó. Ajá. Se votó a favor. Cuando salga el veto no veo el clima para que se pueda reproducir. Bueno, esperemos que así sea, que haya tranquilidad, que es lo que estamos necesitando. Un gran abrazo, como siempre, José, que andes bien, muy gentil. Bueno, el señor José Di Mauro aquí analizando un poco algunos temitas y evaluando, dialogando lo que está pasando en el Parlamento de la Argentina. Ya volvemos con más información, quédense allí porque vienen una serie de entrevistas también tremendas que vamos a compartir con temas muy delicados y muy sensibles para los tiempos que corren. Ya estamos en segundos con ustedes.